Abramos, hermanos, la palabra de Dios en la carta a los Romanos. Busquemos el capítulo número 6. Los días miércoles estamos estudiando la carta a los Romanos y vamos avanzando versículo a versículo, y así es como en la última oportunidad completamos el capítulo número 5, y hoy vamos a comenzar con el capítulo número 6. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante: ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda libre, queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió el pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos ido avanzando en esta carta a los Romanos, de la cual ya hemos dicho en varias oportunidades que desarrolla un solo tema. Y ese tema que desarrolla es el tema de la salvación. Es decir, cómo los seres humanos pueden salvarse. Y en estos primeros 5 capítulos
Pablo ha venido desarrollando paso a paso este tema y él ya ha llegado a una conclusión, y es algo pues que ya hemos visto, lo cual Pablo repite, lo ilustra con ejemplos tomados del Antiguo Testamento, como por ejemplo de Abraham, de David. En el capítulo 5 vimos cómo esa salvación es tan efectiva que ha traído sus resultados, sus frutos. Y esos fueron los que vimos en el capítulo anterior. Ahora, toda la enseñanza de Pablo va hacia el punto que la salvación la recibimos por medio de la gracia del Señor. No es algo que podamos ganar por nuestros méritos o por nuestras obras, sino que es un regalo que el Señor nos otorga. Y por eso Pablo, poniendo de ejemplo a David, hablaba de la felicidad, de la dicha de aquellos cuyos pecados son perdonados por la gracia del Señor. Entonces se trata de una verdadera bendición, de una bienaventuranza, el que podamos tener el perdón de pecados por la gracia. Esto nos lleva, hermanos, a la conclusión muy sabida, que entonces significa que la salvación es por gracia y no por las obras, ni siquiera las obras de la ley, a las cuales Pablo ha hecho varias referencias, y él ha insistido en decir que nadie puede salvarse o justificarse delante de Dios por las obras de la ley. Es decir, que en el tema de la salvación no tiene nada que ver las obras, los méritos del ser humano, sino que es simplemente la gracia del Señor la que nos perdona y nos borra nuestras maldades. Ahora, esta enseñanza, que la salvación es por gracia, puede llevar a una deducción equivocada. Y es, bueno, entonces si la salvación no es por obras, sino que es por gracia, entonces significa que no importa cómo viva una persona, como la salvación es por gracia, entonces por mucho que peque, sus pecados siempre le serán perdonados. Esa, hermanos, es una conclusión, como digo, equivocada, pero que algunas personas llegan a eso. De hecho, hermanos, hoy que hemos estado estudiando esta carta a los romanos y hemos estado mencionando lo que estoy tratando de resumir, y es que la salvación es por gracia, no por méritos, hay algunas personas que también hacen esa mala interpretación. Y a veces en comentarios que escriben, dicen, bueno, entonces no importa, podemos vivir como queramos. Porque como no es por obra, sino que es por gracia, entonces vivamos como queramos, sigamos pecando y la gracia del Señor nos va a cubrir. Este tema Pablo ya lo había mencionado en el capítulo 3 de esta carta, es decir, que lo vimos hace ya varios meses atrás. Porque en el capítulo 3 es donde Pablo por primera vez menciona que la salvación viene por medio de la fe. Y entonces Pablo hacía referencia a que ya en su época ya había personas que decían que la enseñanza de Pablo era: hagamos males para que vengan bienes. Entonces sigamos pecando para que la gracia de Dios sea más grande al perdonarnos esos pecados. Pero Pablo decía dos cosas de esas personas. En primer lugar, que lo que estaban diciendo era una perversidad. Es decir, solamente una persona perversa puede pensar así. Y lo segundo que decía es que los que llegaban a esa conclusión
eran dignos de condenación. Entonces, hoy en día que, como le digo, hay personas que ante estas enseñanzas que hemos estado viendo en Romanos, comentan eso y han dicho exactamente lo mismo. Entonces no importa cómo el hombre viva, sigamos pecando. Entonces Pablo dice que ellos son perversos. Por eso están llegando a esa conclusión y que merecen la condenación, dice Pablo. Esa es como una primera aclaración que él hace del tema. Pero al llegar aquí al capítulo 6, él ahora va a retomar el tema. Por eso vea, en el versículo 1, esa es la pregunta. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? La pregunta que se está haciendo es, si la salvación es por gracia, entonces vamos a continuar pecando hoy que tenemos a Jesús, para que así Él nos continúe perdonando y que por lo tanto su gracia sea más grande. Esa es la pregunta. Y la vuelve a repetir en el versículo 15. Dice, entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Es decir, dos veces en este capítulo él se hace la pregunta. Y es la pregunta que si vamos a continuar pecando solo porque la salvación es por gracia y no por obras. Todo el capítulo 6, que hoy hemos leído una parte, Pablo lo dedica a responder esa pregunta. Que si es cierto que el que ha sido justificado por gracia puede seguir pecando. Como él hace dos veces la pregunta, él es porque está dividiendo en dos partes su pregunta, o más bien la respuesta que va a dar a la pregunta. La primera parte de la respuesta va del versículo 1 al 14, que es lo que hemos leído hoy. Y la segunda parte a su respuesta irá del versículo 15 hasta el 23, que es donde termina el capítulo. Vamos a ver ahora la primera parte. Recuerde, él está preguntando, los que hemos sido salvados por la gracia del Señor, ¿vamos a seguir pecando para que la gracia sea así aún mayor? Porque mientras más pecados Dios nos perdona, más grande es su gracia. Entonces, ¿vamos a seguir pecando para que su gracia sea mayor? Responde en el versículo 2, de ninguna manera. O sea, la respuesta es no. No se trata que el que fue justificado por la gracia, no por obras, pueda vivir como quiera y pueda seguir pecando. De ninguna manera, dice Pablo. Y esa es la respuesta que también dará cuando hace por segunda vez la pregunta en el versículo 15. Entonces, él está diciendo no, pero ahora, ¿por qué no? Él tiene que sustentar por qué dice que de ninguna manera podemos seguir pecando. Dice el versículo 2, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Usted sabe que una persona que ha muerto, si ha muerto es que ella no puede seguir viviendo. O sea, eso es claro, ¿no? Precisamente la esencia de estar muerto es que la persona ya no está viva. Por lo tanto, quien ha muerto ya no pertenece al mundo de los vivos. Entonces él dice, si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a continuar viviendo en él? Si morimos al pecado, morimos de una vez. No podemos continuar viviendo siempre en pecado. Ahora, Pablo ha mencionado algo ahí que es primera vez que lo está diciendo en esta carta. Y lo que está diciendo es que hemos muerto al pecado. Pero ¿cuándo ocurrió eso? ¿Cómo es que el creyente muere al pecado? Él lo va a explicar. Dice el versículo 3, ¿acaso no saben ustedes
que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. Cuando Pablo hace la pregunta, ¿acaso no saben ustedes? Al decir ¿acaso no saben? Es que ya deberían saberlo. Deberían saberlo como creyentes. Ahora, recuerde, estos son los creyentes romanos. Y Pablo nunca ha estado en Roma. Al contrario, él está enviando esta carta porque les está anunciando que él quiere llegar para compartir con ellos el evangelio, porque nunca había estado ahí. Pero aunque él no fundó la iglesia de Roma ni había estado ahí, él da por sentado que como creyentes, él ya deberían saberlo. ¿Saber qué? Que estaban muertos al pecado. Es decir, esta era una enseñanza fundamental, una enseñanza básica de las iglesias del Nuevo Testamento. Y no importaba si Pablo había fundado o no la iglesia de Roma, que ya dijimos que no, y que tampoco había estado ahí, pero él sabía que si el evangelio había llegado a Roma, esa enseñanza ya tenían que saberla, porque es una enseñanza que está muy relacionada con el tema del bautismo en agua. Y usted sabe que el bautismo en agua es el primer paso que todo creyente da. Es el primer paso de identificación que hace una persona con el Hijo de Dios. Todo aquel que cree en Jesús inmediatamente busca bautizarse. Eso es lo que anhela toda persona que ha nacido de nuevo. Quiere bautizarse. Por lo tanto, deberían saber. Por eso les pregunto, ¿acaso no saben que los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? El bautismo en agua es una ceremonia. Las únicas dos ceremonias que el Señor dejó en su palabra son el bautismo en agua y la cena del Señor. El bautismo en agua que se realiza una vez en la vida, y la cena del Señor, que dice la Escritura que la podemos celebrar todas las veces que queramos. Pero cuando nos bautizamos en agua, esa ceremonia, como es simbólica, está señalando a una realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que estamos unidos a Cristo. Realmente el creer en el Señor, el recibir a Jesús como Salvador, implica que nos unimos con Él. Nosotros llegamos a ser parte de su cuerpo y Jesús llega a ser parte nuestra. Así estamos unidos con Él. El bautismo entonces habla de la unión que hay entre el creyente y el Señor Jesús. Ahora, él dice, pero esta unión en el bautismo es una unión con la muerte del Hijo de Dios. ¿Por qué unión con la muerte? Porque eso es lo que expresa el bautismo en agua. Usted sabe que cuando una persona se va a bautizar en agua, desciende al agua donde está el oficiante. Entonces lo toma y conforme a la ordenanza del Señor, le bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y entonces lo sumerge en agua. Al sumergirlo en agua, eso está hablando de una sepultura. Obviamente es una sepultura simbólica. Pero ¿sepultura a qué? Se sepultan los muertos. De los que han muerto al pecado son los que simbólicamente se sepultan en el agua. No es, hermanos, la ceremonia del bautismo, no es el agua.
la que nos hace morir al pecado. Porque una persona puede usar toneladas de agua para bautizarla, pero si no tiene una fe y una unión con Cristo, de nada sirven todas las aguas del planeta, porque no podrán cambiar a la persona, porque no es el agua. Por eso le digo, eso es algo solamente simbólico de una realidad que se ha vivido, pero en la relación de esa persona con el Señor. Entonces, al unirnos con Cristo, nos hemos unido con su muerte, porque de la misma manera que Cristo murió al entregarse por nosotros, el creyente muere al descender a las aguas bautismales. Y de la misma manera que Jesús fue sepultado por 3 días y 3 noches, el creyente es sumergido en el agua, con lo cual está siendo sepultado simbólicamente por unos segundos, y luego se le levanta. Ahí dice Pablo, los que fueron bautizados fueron unidos con la muerte de Cristo. Ahí es donde se produjo la muerte al pecado. Versículo 4: por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Porque la historia de Jesús, hermanos, no termina con su muerte y su sepultura. Pues al tercer día, dice la palabra, que él fue resucitado. Y ahí dice Pablo que el poder de Dios lo resucitó. Por eso es que el creyente que se bautiza en agua no solo desciende a las aguas bautismales, no solo es sumergido, simbolizando con ello su sepultura al pecado, sino que también lo vuelven a levantar. Al volverlo a levantar, si el agua simboliza la sepultura, de levantarlo del agua significa salir de la sepultura. Y ahí está expresándose simbólicamente la resurrección. Estamos unidos a Cristo de tal manera que cuando Él fue crucificado, nosotros fuimos crucificados. Cuando Él murió, nosotros morimos. Cuando Él fue sepultado, nosotros fuimos sepultados. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos. Todo eso se expresa simbólicamente a través de la ceremonia del bautismo. Pero no es, repito, que todo eso ocurra en el momento del bautismo, sino que eso ha ocurrido antes, en el momento cuando se creyó, en el momento cuando recibimos al Hijo de Dios. En ese momento es que nos unimos a Cristo, fuimos crucificados con Él, morimos con Él, fuimos sepultados con Él, fuimos resucitados con Él. Y luego cuando uno va al bautismo, solo se está representando lo que la persona ya experimentó el día de su conversión. Esto es importante entenderlo bien para poder evitar ideas erróneas que a veces las personas tienen, como por ejemplo que algunos dicen: no, a las personas no hay que bautizarlas en un bautisterio o en una piscina, dice, porque entonces los pecados se quedan allí. Tiene que ser en un río, dice la gente, porque así el río se lleva para abajo los pecados. ¿Qué acaso es el agua del río o de la pila la que va a quitar el pecado de las personas? Si así fuera, hermanos, yo me apunto para conectar una piscina a una manguera y andarle dando manguerazos a toda la gente para borrarle los pecados, ¿no?
Pero no es así. Solamente la sangre del Hijo de Dios puede limpiar nuestros pecados. Porque no es en el bautismo donde los pecados no son borrados. No, fueron borrados cuando creímos en Jesús. Ahora, esto nos lleva a que hay que aclarar otra idea. Y que hay gente que dice: no, mire, yo ya creí en Jesús, pero todavía no me he bautizado. Porque cuando uno se bautiza, ahí sí es serio. No, yo estoy esperando a de verdad estar bien firme para bautizarme. Mire, serio esto es desde el momento en que usted recibió a Cristo Jesús. El bautismo solo es algo simbólico. Solamente es algo que se hace, hermanos, por esa identificación pública. El bautizarse en agua equivale a que la persona está diciendo: yo estoy unido con Cristo, yo fui crucificado con Él, morí con Él, sepultado con Él y resucitado con Él. Eso es lo que se está diciendo a través del bautismo. Pero eso es algo que ocurrió el día de la conversión. De manera que desde el primer momento que creímos en Cristo, desde ahí la cosa es seria y ya no puede ser más seria. Mejor obedezca y bautícese. Ahora, Pablo ha dicho que estamos unidos a Cristo en su muerte. Ahí es donde morimos. Y morimos al pecado. Y por eso él preguntaba: ¿cómo es eso? Que si hemos muerto en pecado, al pecado, seguiremos viviendo en pecado. O sea, el que está muerto se murió. Y dijimos: el que está muerto es porque ya no está vivo. Si morimos al pecado, no podemos continuar viviendo en el pecado. Ahí está la respuesta a la pregunta. Como la salvación es por gracia y no por méritos, no por obras, entonces podemos seguir pecando todo lo que nos dé la gana, porque de todas maneras, como no es por obras, vamos a salvarlo. ¿Es así la cosa? No, dice Pablo, de ninguna manera. Porque el que murió al pecado no puede continuar vivo el pecado. Es verdad que Jesús resucitó, pero Él resucitó a una vida diferente a la que llevaba antes de su muerte y sepultura. De igual manera, dice la parte final del versículo 4: también nosotros llevemos una vida nueva. Es decir, salimos de las aguas bautismales, pero no para seguir viviendo la misma relación con el pecado que teníamos antes de creer en Jesús, sino que somos resucitados a una vida nueva. Y eso implica una manera diferente de llevar la vida, como lo va a explicar más adelante. Ve ahora el versículo 5. En efecto, dice: si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección, que es lo que acabamos de decir. Versículo 6: sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Pablo está hablando allí de la vieja naturaleza. Cuando dice que esa naturaleza es vieja, no se está refiriendo a una cuestión cronológica, sino que el concepto griego que ahí se utiliza habla de viejo, pero en el sentido que está deteriorado, que está desteñido, que ya es inútil. Eso es lo que ocurre con una persona que ha creído en Jesús, que su naturaleza pecaminosa hoy ya está vieja, está hecha jirones, está arruinada, descolorida.
y por lo tanto ya no tiene fuerza porque fue crucificada con Cristo. Entonces vea, la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán, y eso lo vimos claramente en el capítulo 5, de cómo la herencia de Adán pasa de una generación a otra, de padres a hijos. Esa naturaleza pecaminosa dice que fue crucificada con Cristo. Entonces, nuestra inclinación al pecado, cuando creemos en Jesús, esa inclinación al pecado está crucificada. Pero usted sabe que una persona crucificada está crucificada, pero sigue viva. Normalmente, las personas que eran crucificadas morían más o menos entre 3 a 7 días. Eso les tomaba morir en la cruz. A los crucificados era terrible. Por eso es que Jesús realmente él murió muy rápido, solo fueron unas horas que estuvo crucificado. Por eso es que cuando fueron a Pilato y le pidieron que José de Arimatea que le entregara el cuerpo de Jesús, Pilato se sorprendió que él ya se murió, porque duraban de 3 a 7 días colgando de una cruz, y Jesús tenía como 3 horas y ya estaba muerto. Entonces, Pilato, no puede ser que tan rápido se haya muerto. Pilato no creyó que Jesús estuviera vivo, y por eso mandó a los soldados para que fueran a verificar, a ver si era cierto que estaba muerto. Te llegaron donde estaba Jesús y los soldados dijeron, sí, está muerto. Pero alguien dijo, y bueno, no vaya a ser que esté vivo. Entonces agarró la lanza y dijo, yo voy a probar a ver si de verdad está muerto, y le clavó la lanza en su costado. Y no hubo reacción de Jesús. Entonces, pues sí, digo, está muerto. Entonces ya llegaron de nuevo a Pilato y dijeron, sí, ya verificamos, está muerto. Y si hubiera estado vivo, yo lo maté con ese lanzazo. Entonces ya Pilato autorizó para que el cuerpo le fuera entregado a José de Arimatea y que él lo enterrara. Pero entonces vea, el crucificado sigue vivo. Eso es lo que ocurre con nuestra naturaleza pecaminosa, porque usted dirá, bueno, si mi inclinación al mal ya está crucificada, ¿por qué me dan ganas de pecar? O sea, eso es lo que llamamos tentación. ¿Y quién de nosotros no experimenta la tentación? Entonces, usted dirá, ¿por qué me siento tentado si mi vieja naturaleza ya está crucificada? Está crucificada, pero sigue viva. Y a veces le gusta desclavarse. Y por eso es que sentimos el atractivo del mal. Por eso dice ese versículo 6, nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él, para que nuestro cuerpo pecaminoso pierda su poder. Está hablando de cuerpo pecaminoso. Eso no quiere decir, hermanos, que el pecado está en el cuerpo. El cuerpo no es malo. Ahí mismo lo vamos a ver un poco más adelante, que Pablo dice que el cuerpo, así como se puede utilizar como un instrumento para el pecado, se puede utilizar como un instrumento para la justicia. Es decir, el cuerpo, hermanos, no es ni bueno ni malo. Es una cosa neutral, depende para qué yo lo uso. Igual que este micrófono, yo lo puedo usar pues para lo que lo estoy usando, para anunciar el evangelio. Pero este micrófono también pudiera ser usado por un pagano para hablar blasfemias y cosas así. Entonces, la culpa es del micrófono. No, ahí depende de quién lo usa, para qué lo usa. Igual es el cuerpo. El cuerpo no es ni bueno ni malo, es solo un instrumento. El cuerpo es neutral, depende para qué lo usamos. Entonces, si es así, ¿por qué Pablo lo llama cuerpo pecaminoso? Porque él se está refiriendo al cuerpo cuando lo hemos habituado al pecado. Y usted sabe que todo lo que hacemos lo hacemos por hábitos.
Si usamos el cuerpo para el pecado, lo habituamos al pecado. Y entonces se convierte en un cuerpo pecaminoso, no porque el cuerpo sea malo en sí, sino que porque lo he estado usando y usando y usando y usando para el pecado. Entonces el cuerpo se habitúa al pecado. Si hay una persona que, por ejemplo, utiliza su cuerpo para andar golpeando a la gente, y golpea a los amigos, golpea a la mujer, golpea a los hijos, golpea a las personas, le gusta pelear. Usted sabe que hay gente que le gusta pelear y le gusta que le den y dar también. Ese es un cuerpo habituado al pecado, ese es un cuerpo pecaminoso, porque para eso lo usa, para golpear, para hacer violencia. Otro puede utilizar el cuerpo para la bebida alcohólica y lo habitúa. Entonces, el cuerpo, hay un momento en que le pide licor. Entonces, el alcohólico, a la mañana siguiente que amanece con la resaca, o como decimos popularmente aquí en El Salvador, con goma, está de goma. Es una cosa terrible, dicen, es lo que yo he escuchado, ¿no? Que es terrible para el hombre que está en resaca y necesita trago para aliviar sus síntomas de la resaca. Ese es un cuerpo habituado. Igual el que fuma. Hace como una semana o 2 semanas quizás, platicaba con un hombre y entonces él iba a mi lado y me decía: mire, yo me fumaba 2 cajetillas de cigarro diarios. Pero me dice, hubo un día en que yo decidí ya no fumar más, porque me comenzó a contar que tuvo problemas de salud y que estaba ya muy mal. El médico le dice: mire, siga fumando y prepare su testamento. Bueno, cortó él, pero eso no es fácil y no todos lo logran, porque hay gente que sabe que es malísimo, pero siguen fumando y fumando y fumando. Esos no van a durar mucho tiempo. Pero ¿por qué siguen fumando? Sabiendo que les hace daño. Porque el cuerpo está habituado. Bueno, así, hermano, yo podría seguir dando ejemplos de cómo el cuerpo se habitúa a desvelarse, a trasnochar, a ser haragán, a ser adúltero, a ser fornicario. El cuerpo, ese es el cuerpo pecaminoso, pero que Cristo dice que esa naturaleza está crucificada. Entonces, cuando la naturaleza está crucificada, dice que el cuerpo pecaminoso pierde su poder. De modo que ya no seguimos siendo esclavos del pecado. Porque yo no sé cuántos de los que estaban acá eran alcohólicos, pero vinieron al Hijo de Dios, creyeron en Él y se les fueron las ganas de licor. Y les repugnó la sola idea de licor. O yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, eran fumadores, o las hermanas fumadoras, pero en su conversión todo eso desapareció. O el que usaba drogas de repente se ve limpio. ¿Qué produce ese cambio? ¿Qué es lo que libera? La gente del mundo no lo entiende. La gente del mundo dice: lo que pasa es que el pastor lo regaña. Si lo ve fumando, lo va a regañar, y por eso dejó de fumar, porque le dijeron en la iglesia que así fuera, ¿verdad, hermanos? Que con decirle a una persona: mire, no fume, ya no va a fumar. No fue eso. Fue el poder de la sangre de Cristo que limpia el pecado. Y fue el poder del Espíritu Santo que nos hace nuevas criaturas. Y además la realidad que nuestra naturaleza pecaminosa fue crucificada. Al ser crucificada, el cuerpo pecaminoso pierde poder. Pero note lo que está diciendo. Dice pierde poder, pero está allí. Está allí. Ha perdido poder. O sea, el Señor nos ha dado lo suficiente
como para que podamos llevar una vida recta toda nuestra vida. Pero ¿qué sucede? Que ese cuerpo que ha perdido el poder, nosotros comenzamos a alimentarlo y comenzamos a darle vitaminas para que vuelva a ser fuerte. ¿Y cómo se alimenta el cuerpo pecaminoso? Cuando volvemos a las prácticas, a los pensamientos, a las amistades, a los lugares que frecuentábamos y donde se practicaba el pecado. Entonces, si yo hago eso, estoy vitaminando mi cuerpo pecaminoso, entonces va a cobrar fuerza. Y al cobrar fuerza me puede derrotar. Ahí es donde yo sucumbo a la tentación. Pero puedo volverme a poner en pie y puedo decirle: naturaleza vieja, estás crucificada. Deseo de cigarro, estás crucificado. Alcoholismo, mi Cristo te crucificó en la cruz del Calvario. O aquel que es fornicario y dice inmoralidad sexual, crucificada has quedado en la cruz y no te voy a alimentar. Pero si esta persona, como le decía, comienza a vitaminar el cuerpo y anda viendo mujeres y anda viendo pornografía y anda relacionándose con personas inmorales, está alimentando el cuerpo pecaminoso. Pronto estará en lo mismo de antes. Por eso debemos mantenernos en victoria, rechazando al pecado. Entonces, vea, en lugar de lo que los malos piensan, de que si la salvación es por gracia, entonces pequemos, la enseñanza de Pablo es diametralmente contraria. Lo que está diciendo es: no podemos seguir pecando. Versículo 7: porque el que muere queda liberado del pecado. Hay un dicho que dice por ahí que la muerte, dice, cancela las deudas. O sea, usted le puede deber algo, dinero a alguien, ¿no? Pero si usted se muere, ¿cómo le cobra? La deuda quedó cancelada, se murió, se murió. Incluso si hubiera un proceso legal por la deuda que usted tiene, la misma ley establece que muerto el imputado, se desvanece la causa. Ya no se puede continuar con el proceso judicial porque se murió, se murió. ¿Y qué se va a hacer? A eso se refiere Pablo cuando dice en ese versículo 7 que el que muere quedó libre del pecado. Entonces, ¿cómo es que el creyente puede llevar una vida de rectitud? Porque ha muerto al pecado. Si estamos muertos al pecado, ya no nos puede tocar. Igual que no nos pueden cobrar una deuda si ya estamos muertos. No nos pueden procesar judicialmente porque ya estamos muertos. Si hemos muerto al pecado, ya el pecado no nos puede tocar. Entonces, la clave está que esa muerte que simbólicamente la expresamos a través del bautismo, la hacemos realidad en la vida diaria, manteniéndonos muertos al pecado. Amén, hermanos. Versículo 8: ahora bien, dice, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. O sea, eso ya lo habíamos visto, ¿no? Versículo 9: pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque la resurrección de Jesús fue una resurrección de vida. No es como la resurrección de Lázaro, por ejemplo, que él fue resucitado, pero a un cuerpo siempre mortal, igual al que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Que aunque la Biblia no lo relata, después de algunos años Lázaro murió. Quizás porque volvió a enfermar, o quizás de viejito, o a saber si porque las autoridades judías lo mataron, porque en el Evangelio de Juan se dice que había planes para matar a Lázaro, porque mientras estuviera vivo
Eso era prueba contundente que el Señor lo había resucitado. Bueno, el hecho es que Lázaro volvió a morir, pero aquel que resucita para gloria, así como el Señor Jesús, nunca más vuelve a morir. Y esa es la resurrección de la cual nosotros hemos participado. Versículo 10: en cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre, y en cuanto a su vida, vive para Dios. Al morir el Señor, ahí terminó con el pecado para siempre. Y como estamos unidos a Él, cuando Cristo murió, morimos nosotros. Y morimos al pecado para siempre. ¿Qué significa eso? Que si usted peca, es porque quiere. Es porque quiere. Todo pecado es voluntario. Hay gente que para excusarse dice: es que mire, hay pecados voluntarios y pecados involuntarios. Ajá. ¿Y cuáles son los pecados involuntarios? ¿Cuáles son? Aquellos donde lo amarran y lo obligan a cometer un pecado. Es que aún si lo amarraran, hermanos, aún si lo amarraran, no lo pueden obligar a pecar. Porque la conciencia del hombre, esa voluntad, es la libertad última del hombre, que no puede ser violentada. O sea, a usted lo pueden meter preso, lo pueden apalear, lo pueden golpear, lo pueden amenazar, lo pueden colgar de un árbol, lo pueden, hermano, hacer la tortura que sea, pero no lo pueden obligar a que usted cambie sus convicciones del corazón. Cuando hacemos algo indebido, lo hacemos porque queremos. Ahora usted dirá: pero mire, es que era una tentación terrible, hermano. Y le voy a ser sincero, yo estaba débil. Ya tenía meses de no orar, ya no me congregaba. Claro, todo eso explica cómo se fue debilitando y por qué pecó. Pero el pecado siempre es voluntario. Pero como dice la carta de Pedro, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su poder. ¿Qué significa eso? Que todo lo que necesitamos para llevar una vida recta lo tenemos. Por eso le digo, si usted quisiera no pecar nunca, pudiera hacerlo. Es solo que usted decida no pecar nunca. Por ahí es donde vienen las enseñanzas de los metodistas, que ellos hablan de la obra santificadora, pero para ellos la santificación es un acto, donde dicen pues que el que ha sido santificado nunca más vuelve a pecar. Esa doctrina no es conforme a la palabra de Dios, pero sí se basa en un hecho, y es que tenemos la capacidad de no pecar si no queremos hacerlo. El problema es que perdemos la atención de eso. Claro, eso no es fácil, y es lo que dice la Escritura: si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, si usted dice: no, yo me propongo nunca pecar en mi vida, lo puede lograr, pero tiene que estar muy atento, tiene que estar muy alerta, porque puede ser que va por la calle y alguien lo empuja y lo tira por allá. Dice: ¿por qué le pasa? Ahí ya pecó, porque se enojó. Y así, ¿verdad? Se pueden dar situaciones donde hay que, como dice Pablo, velar, o sea, estar muy despierto si uno no quiere fallar. A eso se refiere cuando dice que el que murió al pecado murió de una vez, y el que resucitó, igual que Cristo, que hoy vive para Dios, ¿para qué más vive Jesús hoy que ha resucitado? Solo para estar con su Padre. Igual, cuando nacemos de nuevo, cuando resucitamos a la nueva vida de Cristo, toda nuestra vida puede estar dedicada a Dios.
Versículo 11. De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Entonces note, muertos al pecado, vivos para Dios en Cristo Jesús. De muertos al pecado significa, hermanos, que para nosotros eso quedó en el pasado. Hermano, quizás usted ya no sabe cuánto vale hoy la cajetilla de cigarros, porque quizás se convirtió al Señor hace 20 años y era un gran fumador, pero en 20 años los precios han cambiado. Pero usted no sabe nada. ¿Cuánto vale la cajetilla? ¿Qué marcas hay ahora? Murió a esa parte de su vida. Igual el que era drogadito ya ni sabe dónde venden la droga. Ya no sabe cuáles están trayendo ahora. Ya no es como hace 30, 40 años atrás. Eso es morir al pecado. Cuando uno muere al pecado, todo eso quedó atrás. Y vea, las amistades no es, hermanos, que uno quiera rechazar a los amigos que no eran creyentes y que teníamos antes. Ellos son los que dejan de relacionarse con nosotros porque ya no le hayan sentido. O sea, ya no somos compañeros de borrachera, ya no somos compañeros de droga, ya no somos compañeros de bailes, ya no somos compañeros de maldades. Entonces, cuando uno ya no participa, ellos ya no se sienten en ambiente y se van alejando. Entonces, ahí es donde la persona va muriendo a la vida de pecado. Versículo 12. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Entonces dice Pablo, la tarea de ustedes es no permitir que el pecado reine. No permitan que el pecado los gobierne. Entonces vea, todo gobernante, hermanos, todo gobernante gobierna porque nosotros se lo permitimos. Así es, el día que la gente no quiera que alguien gobierne, lo vota. Porque el gobernante necesita la colaboración de la ciudadanía. Pero ¿qué ocurre cuando la ciudadanía no apoya? Mire, comencemos por una cosa muy sencilla. Que todos los ciudadanos se pusieran de acuerdo, pero todos, que no van a pagar impuestos. Y nadie va a pagar el agua, la energía, impuestos municipales, ni la renta, nada. Ese gobierno cae, hermano, porque ¿cómo se va a sostener? O lo que se llama la desobediencia civil, ¿verdad? Cuando un pueblo o una buena parte de él decide, no lo vamos a hacer. Ya en nuestra historia nacional, hermano, allá por el año de 1944, hubo un dictador, ¿no? Que desde el año 31 hasta el 44 fue un dictador aquí en el país. Y que hubo varios intentos de golpe, o sea, usar la violencia para derrocarlo. Y todos terminaban muertos, o sea, él terminaba matándolos a todos. Hasta que un día fue un salvadoreño que estaba exiliado en Guatemala, porque si no lo hubieran matado también. Pero desde allá él escribió a los salvadoreños acá y les dijo, usemos la desobediencia civil. Entonces se dio lo que históricamente se conoce como la huelga de brazos caídos. O sea, nadie trabaja en El Salvador. Nadie trabaja. Y pararon todos los ferrocarriles, los autobuses. La gente no fue a trabajar. Todo se paralizó. Cayó. Tuvo que abandonar. Las mujeres salían a las calles, pero no trabajaban. De igual manera es que el pecado no reine sobre nosotros. ¿Cuándo reina el pecado? ¿Cuándo gobierna el pecado sobre nuestro cuerpo? Cuando se lo permitimos. Por eso dice el 12, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo.
ni obedezcan a sus malos deseos, no le obedezcan. Ay, hermano, es que cuando hace calor el cuerpo me pide cerveza. No le obedezca. Simple y sencillamente no le obedezca. Es que, hermano, mire cómo se visten las muchachas, ahí andan enseñando todo el cuerpo y a mí me da ganas de todo. No le obedezca. No permita que el pecado reine en usted. ¿Entiende? Rebelión contra el pecado. Esa es la clave. Versículo 13: no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia. Eso es lo que le decía anteriormente. El cuerpo no es ni bueno ni malo, pero aquí está diciendo: no usen el cuerpo para el pecado como instrumentos de justicia, de injusticia. Al contrario, dice Pablo, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Por eso es que dicen las cartas del Nuevo Testamento: el que robaba, ya no robe más, sino que trabaje para que tenga que compartir con los necesitados. Entonces, eso es que antes se utilizaba el cuerpo como instrumento de injusticia, para robar. Pero hoy dice Pablo: úselo para trabajar y para ayudar al necesitado. El que mentía, ya no mienta más, sino hable verdad con su prójimo. Entonces, los labios que se usaban para mentir, hoy se usan para hablar verdad. Las manos que antes se utilizaban para golpear, hoy se extienden para prodigar ternura, apoyo, cariño. Es cambiar el uso del cuerpo. Y como el cuerpo se habitúa, así como el cuerpo se habituó a la maldad, el cuerpo se puede habituar a hacer lo bueno, a hacer lo puro, a hacer lo justo. Entonces, el cuerpo nos va a ayudar a hacer lo bueno. Eso es lo que le ocurre a usted si usted se congrega periódicamente en la iglesia, pero un día no pudo venir por la razón que sea. Usted está por allá quizás trabajando o está enfermo en la casa y dice: ahorita están comenzando el culto, han de estar en las alabanzas, ahorita van a la adoración, ahorita van ya con los dones del Espíritu, ya va a empezar la predicación. Enciende el radio, ya viene y ya escucha la predicación. Entonces, le hace falta porque está habituado al culto. De eso se trata, de deshabituar al cuerpo del pecado para habituarlo a lo justo y a lo puro. Y termino con el 14: así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos bajo la economía de salvarnos por obras, sino que por gracia. Por eso ya no estamos bajo el dominio del pecado. El pecado no tendrá, dice, dominio sobre ustedes. Esa es la clave, hermanos, para una vida recta, para una vida pura. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los que hemos sido justificados por la fe. No nos santificamos para salvarnos. Eso es imposible. Eso es imposible. Pero lo que sí es cierto es que la gracia del Señor nos salva, no por obras, no por méritos, nos salva. Pero ya salvados, hoy luchamos por ya no someternos al pecado, sino a la vida nueva que Cristo nos ha dado, la vida de resurrección. Vamos a orar, cerremos nuestros ojos. Padre, te damos las gracias por las personas que están aquí, como aquellos que a través de televisión, de radio o a través de internet están abriendo sus corazones para creer a tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu Hijo Jesús tenemos el perdón de pecados, tenemos la vida eterna, la gracia que tú nos has otorgado y por la cual hoy, Señor, somos redimidos. Te ruego, Padre, que bendigas cada persona que hoy se une a ti. Gracias
porque unidos a ti morimos al pecado, somos sepultados a la vida vieja, somos resucitados a una nueva vida con Cristo, y ya el pecado no tiene más dominio sobre nosotros. Gracias, Señor, por esa bendición. Ayúdanos a vivir en la victoria que nos has dado. Por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.